La idea de hoy era discutir algunos aspectos respecto a la nutrición de cultivos, principalmente en trigo, y qué rol juega esa nutrición o el buen manejo de nutrientes en cerrar brecha de rendimiento, o sea, que el productor capture un poco más del rendimiento que en los últimos años se le va de las manos del potencial que podía obtener por diferentes factores, y la nutrición es uno de esos engranajes claves. Sí, la idea fue hacer un ejemplo práctico de decir, bueno, cuál es la situación del lote, cuál es el punto de partida de este lote, para el cual hicimos un análisis de suelo, y en función del nivel de disponibilidad de cada uno de los nutrientes, definíamos distintos tratamientos de fertilización, para ver en la práctica si por un lado lo que nos decía esa foto inicial, después los cultivos lo reflejaban. Y lo que vimos en general es lo que se viene viendo en toda la región pampeana, pero en el sudeste bonaerense en particular, es que si nosotros pensamos en nutrición de trigo, en nutrición balanceada, los principales nutrientes que juegan en esa cierre de brecha de rendimiento y de calidad es claramente el nitrógeno, que es la bala de plata, digamos, en general para todos los cultivos, pero particularmente para trigo, fósforo, azufre, que en los últimos años ha cobrado bastante importancia, y hay un micronutriente que empieza a jugar, sobre todo en el sudeste bonaerense, ya tiene mucha historia en otras zonas, que es el caso del zinc, ¿no? Sí, sí. En general, ¿cómo viene el trigo? En general lo que se ve es que obviamente que el agua no era lo que se pensaba a la siembra de los cultivos, entonces eso durante el macollaje, sobre todo cuando nos vamos más a zona más continental, bueno, limitó en cierta forma. Después a partir de Encañazón empezó a tener mejor disponibilidad hídrica, y hoy nos encontramos en que aquellas zonas más costeras, digamos, en general cuando tienen más influencia de la zona del mar, en general los cultivos de trigo están mucho mejor, que a medida que nos vamos al continente es mucho más variado en función de que hubo precipitaciones, pero también fueron muy variables y con una mucha variabilidad espacial. Entonces, en 15-20 kilómetros había lluvias de distinta magnitud, y eso claramente condiciona la demanda de nutrientes y el rendimiento de los cultivos. Sí, ¿enfermedades ha habido? Enfermedades, recién estábamos mirando acá en el lote este en particular, y nos contaba el asesor es que debido a esa seca ha habido mucho menos que en otros años, entonces se ha frenado bastante, y en algunas secuencias de cultivo en las cuales hay mucha gravínea empieza a aparecer alguna enfermedad de pie, de trigo y demás, pero claramente la condición de año no es la más favorable para el desarrollo de enfermedades. Sí, en cuanto a cebada. En cebada lo que en general, digamos, lo que se ve, obviamente la cebada se ven mejores que los trigos, sobre todo las que están sembradas en fechas más tempranas, y siempre la cebada a la sequía tiene un mejor comportamiento y una mejor performance del trigo, o sea que para esta zona se esperan buenos rendimientos del cultivo de cebada, siempre y cuando la nutrición haya sido adecuada. Sí. De vuelta, volvemos al buen manejo, no solo de la selección de la adecuada fecha de siembra, manejar bien las malezas, la enfermedad, sino que la nutrición es uno de los pilares de esos cultivos. ¿Qué influye en el rendimiento de una buena nutrición? Principalmente lo que hay que tener en cuenta cuando uno se focaliza en manejar nutrientes, nosotros decimos que hay 4 requisitos del manejo responsable. El primero es definir qué nutriente limita el rendimiento, entonces ahí tenemos este diagnóstico. Después definir la dosis, el momento y la forma de aplicación. De esas 4, lo fundamental, digamos, lo que termina moviendo la aguja es definir de forma correcta la dosis del nutriente. Y ahí entra a jugar distintas herramientas que hay de diagnóstico, basadas en análisis de suelo, pero también del monitoreo durante el ciclo de cultivo, que me permite ir monitoreando la situación de ese cultivo, de ese lote en particular, a lo largo del ciclo, y poder corregir esa decisión. Bárbaro, gracias. No, gracias a todos.